Compartiendo ideas. Queridos amigos, qué gusto saludarlos en este su espacio Coffee Low, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Hoy, siguiendo esta saga hecha de conversatorios, de charlas amenas que nos importan a ti y a mí, vamos a hablar sobre el derecho mercantil, los desafíos del derecho mercantil en la nueva realidad, además de tratar la revolución tecnológica y el derecho mercantil. Bueno, como saben bien, esto es algo que se hace entre Coffee Low y Argos Cursa Radio, la estación que te capacita. Sin más, te pido a que te pongas cómodo y que analices y reflexiones este tema junto a nosotros. Así que comenzamos. Y bueno, es un gusto permitirme pues compartir este espacio con dos muy buenos amigos, dos expertos en el tema que los presento a continuación. Contamos con la participación y con la presencia del doctor Guillermo Ciordia Romero. Él es juez en retiro del Poder Judicial del Estado de Jalisco y le doy la más cordial bienvenida, estimado doctor Guillermo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña el doctor Efrén Hernández Monreal, ya pues parte fundamental de esta red de la sociedad Coffee Low, que ha estado con nosotros en muchísimos espacios. Y bueno, él es vicepresidente del CAFAEC, que es el Colegio de Abogados Fiscalistas y Administrativistas del Estado de Jalisco. ¿Cómo está, estimado doctor y buen amigo? Muy bien, Rodolfo, licenciado Rodolfo, muchas gracias, doctor Guillermo. Es un honor estar otra vez nuevamente con ustedes, aunque debo confesar antes de empezar el programa o el show que quizás mi mente ahorita esté infectada por un ensayo filosófico que estoy haciendo, entonces mis comentarios versarán un poquito entre lo jurídico y el rollo filosófico, pero trataré lo más posible de que el doctor Guillermo luzca como profesional del derecho mercantil. No, nada de eso, estimado doctor Efrén. Es importante hoy en día, bajo este esquema de la nueva realidad, pues ser disruptivos. Y la filosofía es parte fundamental de la vida del hombre, es la madre de todas las ciencias, así que no se puede quedar bajo ningún motivo fuera de este ameno conversatorio. Bueno, a ver, tratar, como es por tradición, el ABC de las cosas. Cuando hablamos en primer término de los desafíos del derecho mercantil en la nueva realidad, bueno, esto va dirigido para el doctor Guillermo Ciordia. Me surge la inquietud de la teoría de la imprevisión, hablando desde 1994 y la diferencia con lo que hoy vivimos en la crisis provocada por esta pandemia mundial. Que nos comente esto al respecto, estimado doctor Guillermo, para introducir a toda la comunidad que nos ve y nos sigue. Muchísimas gracias. Antes que otra cosa, pues agradecer al doctor Efrén esas porras, pero debo de decir que soy fan de todo lo que él va a hablar porque la mística del cambio tecnológico es lo que nos va a llevar adelante en esta nueva visión. Hablar tristemente de una nueva realidad o una nueva costumbre es lamentable que se diga esto, más bien es cómo vamos a adaptar a estos tiempos, porque definitivamente nos tomaron en curva, creo que nadie se esperaba. Yo había hecho algunas notas y las comparto respecto de la teoría de la imprevisión. Y sí creo que vale la pena hablar un poquito de lo que pasó en 1994. En 1994 tuvimos una crisis provocada por el cambio de gobierno, política, económica. México transitó en problemas muy difíciles durante los siguientes años, sobre todo en los créditos de casas, créditos del campo. Hubo muchos problemas con la cartera vencida de los bancos, con los problemas de los deudores. Y obviamente el cambio generó una inestabilidad económica que trajo como consecuencia la pérdida de muchas casas, la gente perdió hogares, perdieron empresas, hubo muchas quiebras, y bueno, hubo un verdadero nivel nacional. Obviamente tuvo efectos a nivel internacional, pero platicamos antes de entrar al aire con el doctor Efrén y él perfectamente puso una definición
del sunt servanda. El sunt servanda es el pacto que todos tenemos en un contrato, el que tenemos que cumplir en la forma que acordamos algo. Esa es la voluntad, eso es lo que conocemos durante toda la facultad que nos llegan. Los contratos son para cumplirse, los convenios para modificar en algún momento obligaciones. Las definiciones, hay miles, Borja Soriano, Rosina Villegas. A mí me gustaba mucho leer al maestro, ahorita no recuerdo si me fue el nombre, pero vaya, el tema de la definición de obligaciones tiene que ver con el deudor y el acreedor. El acreedor quiere que le paguen y el deudor, en un momento dado, como ahorita que está pasando, puede o no puede pagar, o quiere o no quiere pagar. Eso es lo que nos estamos enfrentando. El otro que se me olvidaba era Gutiérrez y González, y paso de filósofo, totalmente, sí, para mí uno de los libros maravillosos, compadre de mi tío, en paz descanse, por cierto. Yo quiero aquí interrumpir sí, adelante, doctor, porque me gustaría que la plática, para no dormir a la gente que nos escucha, tenga estos aguijones, o eso, como me enseñaron a mí en metodología, ¿no? Que tenga ese torito, cuando nos decían, oye, le voy a hacer una pregunta, y luego uno decía, oye, pero la pregunta viene normalita, o es un torito que me estás echando, ¿no? No se crea. No, venga. De estas etapas disruptivas o estos cuestionamientos que a veces hacemos en el pacta o en los pactos, hay algo muy importante que hoy en día estamos experimentando en esta realidad, y es algo que se llama la falta de empatía. Qué difícil es ser o tener empatía cuando las condiciones de la subjetividad individual de cada uno nos obligan y nos orillan a cuestionarnos mis probabilidades de salir adelante, ¿no? Y entonces empieza aquí una primera modificación a esta teoría de la imprevisión, ¿no? Que me imagino la tratará en adelante, ¿no? Pero aquí la primera pregunta es, ¿qué tan difícil es hoy en día tener esta empatía con alguien, ¿no? Para decir, está bien, no me pagues, págamelo después, está bien, te hago una quita, está bien, te hago una rebaja, no, está bien, te perdono, te saldo la deuda, imposible, ¿no? Bueno, ese es un punto importantísimo. Ahorita a mucha gente que debe y que no quería pagar, le cae como maravilla lo que está cerrado los tribunales. Yo no, a pesar de ser juez en retiro y querer mucho el Poder Judicial, no considero que deba de ser un poder que deba de estar creciendo en número de juzgados. Desgraciadamente los necesitamos. Lo ideal es que se redujeran, porque la gente cumpla más en los contratos. Aquí hay la cuestión de lo que maneja el doctor Efraín, es la voluntad de querer o no querer cumplir, y hasta dónde, si quiero, hasta dónde realmente puedo. Esa es la parte, para mi gusto, importante de este momento. A diferencia del 94, y aquí sí, ver qué tenemos tan distinto hoy del 94. Bueno, el 94 fue una crisis económica. Todo el mundo podía salir a la calle a vender sus cosas. Esta es originada por un problema de salud. Sí, diría que no lo contempla la ley, pero sí lo contempla, claro. Está el caso Fortito y Fuerza Mayor. Pero a donde voy es diferentísimo el escenario que tenemos en el 94 al escenario que tenemos hoy. Las consecuencias van de la mano porque son consecuencias económicas, pero el de hoy es un problema de salud, es un problema de cómo voy a poder cumplir si no puedo ni trabajar, no puedo salir a la calle a generar economía para mi hogar. El problema que enfrentamos a nivel mundial es la gente que estamos en casa y que queremos salir a la calle a trabajar y que no podemos. Ya no se digan los abogados, el reclamo es abran los tribunales con todas las medidas, en el avance en que se pueda, pero que camine. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, como dice el doctor Fren,
es realmente qué problema es. Te hago una rebaja, te hago quitas. Ahorita el nuevo estilo es, efectivamente, vamos a tratar de buscar qué es la imprevisión. La imprevisión es algo que tú no precisamente no tuviste la oportunidad de estar listo para un cambio de esta naturaleza. Eso es una imprevisión. Y por supuesto, la del 94 fue una imprevisión y esta es igual. La diferencia en aquel tiempo, y aquí ya ponemos un ingrediente jurídico importante. En aquel tiempo los jueces eran nada más observadores de lo que la Suprema Corte y los colegiados ordenaban en jurisprudencias. Y hoy no. Hoy tenemos un derecho humano que me va a gustar escuchar lo que diga el doctor Fren respecto de la computación y de los contratos y de los tratos digitales, que está interesantísimo. Porque el derecho humano ahora es controlado desde los jueces. El control de la convencionalidad, llámese convencionalidad, para mí es un control constitucional de no obedecer una ley y de quitarla de un lado e irme por el derecho humano de los contratos y el derecho humano de las personas, e ir más allá de lo que dice la ley. Eso es importantísimo. Vaya, aquella diferencia en aquel tiempo del 94 era sunt servanda, cumples como sea, pero cumples o te quito lo que tengas. Y acá no, el derecho humano es, ya lo tenemos actuando cuando rebajas intereses. Un juez, desde el momento en que dicta una sentencia, puede perfectamente reducir los intereses a lo que considere justo. Y eso de lo justo es totalmente subjetivo. Es un poder de un juez antes que no habíamos visto. Y esto, alguna vez que lo platiqué con algún colega de Estados Unidos, me decía, oye, no, acá lo que tenemos es un respeto irrestricto a la ley. ¿Cómo que no vas a obedecer la ley? Y la vas a poder hacer a tu antojo a través de una protección de un derecho humano. Cuando estás tú de acreedor, quieres que te paguen todo. Cuando estás de deudor, quieres que te rebajen lo más que se pueda. Cuando te cobra el banco una tarjeta porque te capitalizaron intereses, te enojas y dices, oye, debía $1, me pusiste 50 centavos y ahora me estás cobrando intereses sobre unos 50. Pero cuando invertimos $1,000 y en nuestro siguiente mes tenemos 1,100 pesos, queremos que nos paguen intereses el siguiente mes conforme a los 1,100 pesos. Vaya, la disparidad de la equidad debe de ser, la equidad debe de estar buscándose precisamente en lo que salga mejor para todos. No podemos irnos e inclinar la balanza tanto en base al deudor que no pagues, sino vamos viendo de qué manera vamos a actuar como Poder Judicial en Jalisco, cómo se va a actuar desde el abogado que defienda, hacia dónde vamos a caminar en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Es hacia donde tenemos que caminar. ¿Cómo vamos a poder cumplir nuestras obligaciones? Y en un momento dado, la benevolencia del acreedor, de cómo pueden modificarse, en qué sentido, lo que dice el doctor Fren, en qué sentido puede ser equitativo, te puedo perdonar, te quito, ya no me debes, etcétera. Ese es el meollo de lo que estamos viviendo. Por supuesto que va a estar interesante. A mí ya no quiero detener tanto el micrófono, pero me gustaría escuchar la protección de los derechos humanos, precisamente de lo que el doctor Efren dijo, que se me hace tema del día. Yo voy a poner un ejemplo nada más para adelantarme, para que vean lo que dijo el doctor. Cuando estás buscando algo en Google, pones una lancha lo que sea, o buscas un reloj, y bien de repente en Facebook te aparece que a ti personalmente están sugiriendo un reloj, o un artículo que estabas buscando. Y dices, a ver, ¿cómo? ¿Por qué? Porque ¿en dónde me están sugiriendo? O en Twitter te están diciendo qué quieres comprar. Ya no se diga, bueno, en todas las redes sociales. Y ese robo de tus búsquedas, lo que a mí me llama mucho la atención, es lo que dice el doctor. ¿Y cómo vamos a regular este nuevo derecho mercantil? Ya platicamos más adelante. Sí, por supuesto. A ver, ese punto que menciona, doctor Guillermo, hago pequeño paréntesis, totalmente de acuerdo en cuanto a que pues, son derechos humanos de cuarta generación, interlineados con las tecnologías de la información y comunicación. Ahora,
hablando justamente, y porque no lo saben, y para que toda la comunidad que nos está viendo y escuchando esté en la misma sintonía que nosotros, antes de entrar al aire estábamos hablando de cómo hay muchísimos temas que van inmersos en esta nueva realidad, o mejor dicho, en esta revolución tecnológica y el derecho mercantil, a la que el doctor Efren va a decir, híjole, pues aquí le voy a meter algo de filosofía, pero justamente es lo importante, ¿no? Hablando de los contratos inteligentes, hablando de la protección de datos, pues que nos diga el ABC de las cosas, estimado doctor Efren y buen amigo. Sí, muchas gracias, licenciado Rodolfo, doctor Guillermo. Es interesante el tema en que va a mutar el tema de estos contratos inteligentes por dos cuestiones. La primera es que, sea como sea la currícula del abogado corporativo, estoy preocupado por ellos, tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque ellos van a tener que saber de códigos y fuentes de algo que se llama un sistema, para poder entender el tema. Y aquí me voy a ir muy atrás hasta Kelsen, la lógica pura, y vamos a decir, si sucede esto, entonces acá. Y entonces un contrato no va a tener esa normativa de un juzgador. El contrato solamente va a decir cumpliste o no cumpliste y se transfieren los fondos. Y entonces vamos a tener derechos del consumidor, que hay otro problema en los derechos del consumidor, porque los que están ahorita existentes son de personas físicas. Los de personas jurídicas se encuentran difusos todavía. Y el tema aquí con estos derechos del consumidor, vamos a ver en estas etapas donde dice, oye, ya no puedo cumplir con lo pactado, ya no puedo seguir cumpliendo con el desarrollo del contrato inteligente que existen hoy en día en cualquier parte de China, en cualquier parte de Canadá, en algunos lugares de Estados Unidos y en México, que empiezan a hacerse este tipo de contratos o smart contract, ¿no? Y el tema aquí es que se quita de estos contratos todo el ánimo personal. ¿Qué es esto? Que vamos a tener una realidad donde no vamos a ocupar incluso hasta un juzgador para la solución de un contrato, porque el código fuente ya decidió por nosotros, ¿sí?, la aplicabilidad de la ley en una teoría del derecho puro de Kelsen. Te obligaste, lo vas a cumplir, ¿no? Y ese es un punto de los que vienen además, ¿no? Esta actualización de la currícula, de la currícula de la que hablo, ¿no? Sino más allá del tema de que nos falta ese diálogo constitucional. Yo le decía, yo escuchaba al doctor Guillermo, y en Canadá tienen una figura muy hermosa que es el diálogo constitucional, donde si hay una ley que está en un sentido negativo, esta ley queda suspendida un tiempo de plazo, pero no suspendida para sus efectos, sino suspendida para que el creador de la norma la corrija en un plazo, en un periodo de 5 años. Y el juzgador, en su manera de hacer este test de proporcionalidad, en la medida que el juzgador haga este diálogo con los ciudadanos, aplique una norma benévola, pero sin infringir la norma. Es decir, no puedo violar la norma como está escrita. Lo que puedo hacer es un diálogo para que quien la creó lo corrija. Y entonces vamos a ver que en el derecho mercantil van a pasar muchas cosas, empezando por esto, que es muy, hay que tomarlo muy consciente. Este nuevo cambio que habla el doctor Guillermo no es igual a la crisis del 2008, por dos cosas. La primera, China no va a salir a salvar la economía, porque él ya dijo, yo no quiero la economía de Estados Unidos. Y la segunda es, los negocios mercantiles por Internet, déjenme decirles que crecieron como nunca, más del 30% a nivel mundial de negocios en línea. Y volteo a mi país y digo, oye, ¿ya se dieron cuenta que hay impuestos digitales que van a aparecer el 1 de julio? Oye, yo tengo un contrato con Netflix que me va a decir de repente, ya no te cobro 100, te cobro 100 masiva. Oye, ¿y dónde dice en mi contrato eso? Pero lamentablemente van a salir millones de situaciones, y digo millones
Porque ¿cuántos ordenadores están conectados hoy en día en esta red de redes? Y entonces volvemos al mismo tema, al punto. Oye, el derecho mercantil es un ser no vivo, es un ser más que vivo que debe de crecer orgánicamente conforme la situación, no orillarlo o empujarlo hasta que el escenario nos tenga colgados. ¿Cuál es el tema del colgado? Lo que estamos viviendo hoy en día. Si yo soy un abogado litigante, no puedo cobrar porque mis servicios exigen la presentación de una demanda, ¿sí? Una demanda que tengo que ir en físico y que tengo que presentar para obtener este certificado o este sello. Oye, ¿y cómo estoy preparado en línea en el tema mercantil? Oye, fíjate que tengo muchos vacíos todavía aún, ¿no? Pero bueno, estos son unos temas que más adelante vamos a desarrollar. Pero continuando con el doctor Guillermo, me gusta el tema de esta teoría de la imprevisión, ¿no? Que más allá de la imprevisión yo le agregaría otro ingrediente muy preciso que tiene que ver con el tema de lo que denominamos la sociedad de la transparencia. Y la sociedad de la transparencia, creo que lo que algunos todavía no se han dado cuenta, pero cuando uno dice, ah, caray, ¿por qué me sale este anuncio de un reloj que hace días estaba viendo, pero me está saliendo repetido y me lo voy a comprar por el gusto? Ah, pues es el gusto de que te robaran tus datos, porque una máquina está procesando la información. Voy a poner un ejemplo en nuestro país. A partir de las 10 de la noche, hay una compañía, perdón por el comercial, Didi, que lanza ofertas de 30 pesos, un combo de una hamburguesa con otras cosas. Y eso es porque es un cliente, ¿no? Pero el tema es, oye, ¿cuánto es la promoción? 30 pesos. ¿Cuánto te tienen que depositar a ti? 60 pesos. Y uno dice, oye, ningún negocio vive así, porque si tú cobras 60 y el otro te está pagando 30, ¿de dónde estás sacando el complemento? Estás sacando el complemento de todos esos datos de tendencia de consumo que tú estás entregando por la rebaja de 30 pesos para pedir ese alimento, que es una técnica de venta hoy en día con este confinamiento, ¿no? Pero no nos dimos cuenta a qué hora se fue esos datos. Ya saben que a las 10 de la noche, una persona que está ubicada en Zapopan, en Jalisco o en bla, 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 va a pedir una hamburguesa con tales ingredientes. Ahora imagínate lo que se llama, más allá de la biopolítica o más allá de lo biojurídico, estamos hablando de lo informático, ¿sí? Que es el procesamiento de los datos para desviar las conductas que tenemos acá por los gustos, ¿no? Oye, ¿qué tiene que ver esto con el derecho mercantil? Muchísimo, porque te están haciendo una tendencia del consumo y tus contratos que estás haciendo con otras empresas a través de este internet te dejan vulnerable a que ni siquiera vi el producto y lo compré, no lo puedo regresar. ¿Dónde está tu contrato? Ah, mi contrato fue un clic. ¿Y ese clic qué decía? Acepto los términos y condiciones. Oye, ¿lo leíste? Pues no lo leí. Lo que hice es que vi que estaba en oferta y le di clic. Oye, ¿y quién te va a salvar si el día de mañana ese clic es para comprarte una casa o un auto? Tendremos que evolucionar el derecho mercantil para estos famosos derechos del consumo, que les digo, están borrosos todavía para las personas jurídicas. Para las personas físicas sí existen en la Comunidad Europea, pero aún así existen con algo que se llama el minimus. ¿Qué es el minimus? Donde el juez no puede intervenir mucho más, sino simplemente bajar o atenuar las consecuencias del pacto que primeramente hiciste, ¿no? Lo dejo, doctor Guillermo. No, importantísimo, estimado doctor Efren. Hablamos, como bien dice la sociedad de la transparencia, de la sociedad de información y obviamente haciendo mucho hincapié de esta relación virtuosa que hay de temas como lo es obviamente el comercio electrónico que creció demasiado. Tenemos como ejemplo no solamente el hecho de el e-commerce, sino también obviamente las plataformas
que antes no eran tan usadas e incluso muchos habían jurado jamás usarlas, que era, por ejemplo, Zoom, y que hoy por hoy, pues ya está pensando, ya se dio el anuncio por parte de su CEO de una red social. Entonces, eso nada más es un ejemplo de la interconectividad que tienen todos estos puntos. Estimado doctor Guillermo, nos están llegando ahorita mensajes en nuestra página de Coffee Low y también están muchas personas conectadas en Argos Cursa Radio y algunas de estas personas están atentas a saber todos estos paradigmas que se tienen que romper o justamente tomando el argumento del doctor Efrén del el derecho orgánico, ¿no? Prever todas estas cosas que están sucediendo en la sociedad, como el hecho de la justicia en línea, que mucho se ha debatido que no ha estado implementada como realmente desearían los ciudadanos que estuviera implementada. Entonces, en el derecho mercantil, bajo este contexto de la nueva realidad, pues, ¿cuáles son los esquemas que debe estar trabajando el Poder Judicial del Estado de Jalisco en su opinión? Extraordinaria pregunta, y aquí nos vamos a remontar un poquito a la historia del Código de Comercio. El Código de Comercio es una ley antes de nuestra propia Constitución. Ya existía antes de 1887, si mal no recuerdo. Ese cuerpo de leyes se fue desmembrando para quitarle sociedades, para quitarle navegación, y dejaron un Código de Comercio totalmente desactualizado, por no decirle, me gusta estar en la parte de la crítica, pero vamos buscando ser una crítica constructiva y hacia dónde debemos de caminar como Poder Judicial de Jalisco y como Poder Judicial de todo el país. Vivimos una reforma en el año del 2009 del juicio oral, un juicio oral que no es oral, un juicio oral que es un juicio mixto, es una demanda por escrito, una contestación por escrito, una junta a través de una audiencia preliminar que se le llama, en donde el juez se quita la figura de juez y se pone el traje de mediador o conciliador totalmente mal, porque el que concilia y el que debe de mediar debe ser otra persona distinta a la del juez, y está en la ley. El primer paso que debemos de buscar los abogados del derecho mercantil es quitar esa figura y darle un lugar a la justicia alternativa, tanto en el Jalisco como en todo el país, para que sean profesionales de la mediación y profesionales de la conciliación, quienes en un momento dado traten de llegar a un convenio antes de judicializar el asunto, cosa que nos va a beneficiar por los miles de expedientes que tenemos en demasía en los juzgados. Un juzgador tiene más de 4,000, cuando la media internacional dice que un juez debe de resolver a lo mucho 700 asuntos anuales. Tenemos un desfaso, por eso es, yo no digo rezago, sino tenemos una sobrecarga de trabajo. ¿Hacia dónde debemos de caminar en este juicio oral? El juicio oral tendría que ser precisamente un juicio oral, pero también tenemos que tener el juicio en línea y no tenemos la herramienta legal. Lo platicábamos algunos jueces antes de que viéramos qué estaba pasando con esto, cómo íbamos a ayudar al Poder Judicial para hacer esto. Presentaciones de demanda por línea, no hay. La ley del Código de Comercio no lo contempla. El juicio de amparo sí, pero el Código de Comercio no. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que evolucionar? Tenemos que evolucionar a esta digitalización, a este nuevo enfoque, y buscar la forma en que controlemos, como bien dice el doctor Efrén, esos pactos, reduciendo lo injusto de cada uno de los contratos, ¿no? Tenemos ahorita, por cierto, en Jalisco, la creación de nuevos juzgados ya de oralidad, que como sea es un avance. En cada juzgado, del número 5 al 10, van a existir nuevos juzgados. Yo no quiero adelantarme mucho a las noticias que dará el presidente del tribunal, pero por supuesto ya están las salas equipándose en un avance más de buscar la transparencia, de estar frente a un juzgador resolviendo un tema. El derecho mercantil cambió con el juicio oral. El derecho que nosotros estudiamos en la facultad, ese juicio ordinario escrito, desapareció ya a partir de este enero.
Entonces, oral va a resolver todos los problemas de oralidad en la vía que ya no es escrita. Pero sigue el mercantil ejecutivo, también oral, pero también existe el mercantil ejecutivo escrito. ¿Qué pasa? Todos dicen, oye, ya se acabó el juicio escrito. No, claro que no se ha acabado. Están los fideicomisos, los juicios de fideicomisos, las tramitaciones especiales, las jurisdicciones voluntarias, los juicios de seguro en algún momento dado, y hay otras vías especiales que esas no han desaparecido y seguirán como hasta ahora. ¿Hacia dónde tenemos que evolucionar? Bueno, yo creo que tenemos que evolucionar, hacerles la vida más fácil, y desgraciadamente al abogado que no se esté actualizando en estas cuestiones, le va a salir no nada más caro, le va a salir muy difícil estar al día para poder tener unos clientes que no necesariamente tiene que llevar a los tribunales, sino tiene que buscarse la forma de darle más poder a la mediación, inclusive de esta manera. Ahorita que no se puede estar en presencia, ¿no? No quiero estar pensando que cuántos juicios no se pudieran resolver si hubiera un enlace así, un mediador y las dos partes, y vamos buscando cómo se pueden arreglar las cosas. Y luego, lo más interesante para los abogados, que de esto puedes también ganar, puedes cobrar. Los abogados, la mayoría de las veces, en algún momento se pensó en que nada más quiere cobrar por tener un juicio, y no por hacer contratos, y no por resolver controversias de otra manera. Esta es una nueva oportunidad para tener una visión distinta de arreglar los asuntos. La cuestión es la preparación que tenemos que hacer a la sociedad, de que crea, de que tenga fe en estos nuevos mecanismos de solución de conflictos. Por allá es donde tenemos que estar caminando. El enfoque del Poder Judicial de Jalisco tendrá que ir de la mano para allá. Y sí, comparto el punto de vista del doctor Efraín, que como bien diría por ahí algunos de mis maestros, los abogados somos de los últimos filósofos que hay en la vida, al menos activos. Yo ya no he visto, o a lo mejor no estoy enterado, dónde están los filósofos que deben de estar buscando cómo cambiar a esta sociedad a nivel global. Estamos queriendo vivir en una isla, de una colonia, de un municipio, de un estado, de un país, cuando las fronteras se rompieron por una pandemia. Todos tenemos un problema de salud y todos estamos en una misma sintonía. Tenemos que buscar nuevas alternativas de solución de conflictos. Definitivamente lo digital no nada más una apuesta, es una seguridad que tenemos que ir caminando para allá. Yo no creo que esta nueva forma que estamos interactuando ahorita vaya a pasar de moda, más bien creo que llegó para quedarse. Hay que buscar, así es. Hay que buscar esta nueva mística de aprendizaje, y lo que dice el doctor Efraín, ver cómo vamos a incentivar para poder tener mucho tiempo dando clases así, o cómo vamos a incentivar al alumnado a prepararnos en y sobre qué vamos a prepararnos, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de este problema tan importante, jamás visto, pues? Sí, es importantísimo, doctor Guillermo, y abro un pequeño paréntesis porque mencionó algo muy importante y lo voy a dejar sobre la cancha, que es la mediación en línea. Aquí hemos hablado con personas que son las precursoras de la mediación en línea en toda América Latina, incluso me atrevo a decir a nivel internacional, que es en Argentina con el proyecto de los ODR, y además en coordinación con ODR México, que está encabezado por Rafael Lobo, el primero en hacer un centro de mediación en todo el país, y que justamente le apuestan al hecho de saber cómo pueden resolverse de forma extrajudicial los asuntos y poder hacer que no haya tanta carga de trabajo en el Poder Judicial. Y además de que las personas no solamente adquieran el hecho de saber que pueden ser mediadores si tienen ciertas aptitudes y actitudes, pero además usar las tecnologías de forma adecuada. O sea, es todo un reto, y aquí en este hecho de la revolución tecnológica, estimado doctor Efraín, platicábamos con el doctor Daniel Hidalgo, que él estuvo como juez muchos años en Costa Rica, ya lleva muchos años aquí viviendo en nuestro país, precisando en Yucatán, y él nos decía, a ver, salas de oralidad en materia penal, de repente, por las cuestiones de las fuerzas más allá de nuestro control de la naturaleza, se fue el internet, el juez perdió la señal, las partes perdieron la señal, todo el mundo perdió la señal. Eso ocurre no solamente en materia penal,
en cualquier materia del derecho. Entonces, bajo ese contexto también, pues estamos hablando que el abogado litigante, la autoridad y cualquier otra persona involucrada dentro de estas relaciones de comercio, pues tienen que estar atentas de que hay una ley de las improbabilidades en todo esto. Sí, es correcto. Sí, estamos hablando hoy en día de las tecnologías y de la revolución de la información, ¿no? Lo cierto es que el Internet ha evolucionado también y estamos en un nuevo protocolo, ¿no? Este protocolo del 6, que cualquier cosa está conectada. Y digo cualquier cosa está conectada porque estamos acostumbrados a un ordenador, pero los próximos modelos de estas computadoras cuánticas van a ser distintas a lo que hoy estamos viviendo. Y algo muy interesante que rescato del doctor Guillermo, además de otros de sus puntos, antes de que se me pase, es el tema de que hoy me ha dado una gran idea, que es el tema de la mediación a través de estos mecanismos en los que estamos, ¿no? Imagínate lo práctico y lo económico que es hacer una llamada y arreglar un asunto de X número de pesos con este tipo de mediación, porque a final de cuentas el abogado no es el que está peleando, el abogado es el que quiere conciliar y va a abogar por la otra persona para que no tenga un detrimento en su patrimonio en tema mercantil, ¿no? Entonces, el tema aquí es, ¿qué tan importante es preparar a este nuevo abogado a que esté frente a un ordenador y no se cierre la posibilidad de que pueda resolver un conflicto antes de llegar a una etapa judicial y cuando su estadística demuestre que es realmente posible lograr todo este avance a través de la tecnología? Y si se cierra el switch, es decir, no hay internet, no hay una forma de comunicación, volveremos a un protocolo muy ordinario, una llamada, una llamada entre estas tres personas, ¿sí? O las que intervengan, dos, las que sean, para solucionar un conflicto y no esperarnos a tener que presentar esta famosa demanda, ¿no? Y también otro tema interesante que se me hace prudente es que no están avanzando los juzgados en invertir en infraestructura adecuada. A veces la infraestructura es muy robusta, no saben utilizarla o no saben por qué la compraron, pero está ahí. Y le hace falta también decirle a esos juzgadores, a ese poder que debe de tener profesionales también en el tema de la información, pero profesionales en el tema de la información con un enfoque basado en el derecho. Y este enfoque basado en el derecho es la vuelta a la tortilla de decir, oye, queremos implementar estos mecanismos de medios informáticos, tráete a los ingenieros en sistema. No necesitamos ingenieros en sistema, necesitamos ingenieros en sistema con nociones de derecho para que el proceso sea más rápido. Aquí está la clave. El proceso no debe de ser lento, debe de ser un proceso que se adapte al tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Porque el Internet nos tomó de 1997 a la fecha, ¿cuántos años nos tocó adaptarnos al Internet? Hoy en día tenemos que cambiar esta posibilidad de que nos tengamos que adaptar a estos nuevos mecanismos totalmente en línea, y totalmente en línea quiere decir que va a ser cero contacto. Y para nosotros que somos abogados, cuando uno dice, oye, es que el contacto entre las partes es muy esencial, porque entiendo la postura y la negociación en la que puedo llegar con solo verle el rostro, ¿no? Porque a veces esto es lo que va a dar el empuje a este nuevo sistema que es la mediación por medios electrónicos, ¿no? Entonces, mi punto final sería, necesitamos que esta tecnología se inserte como ya está insertada en este Poder Judicial, pero que se dé una aceleración en su proceso, pero de una manera orgánica. Esta manera orgánica es alguien
que tenga las nociones del derecho para que pueda desdoblar lo que nosotros queremos y entendemos en el derecho mercantil que está rezagado o que está desfasado. Esa palabra es muy buena, desfasada. No puede ser posible que haya 4,000, que un solo juez tenga que resolver más de 1,000 casos. O sea, no entiendo la fórmula aritmética, matemática que el juzgador va a hacer para decir, y este es mi test, y esta es mi proporción, y dale sí, dale no. Es tremendamente una labor del agotamiento. Va, ¿a dónde quiero llevar? Diría un filósofo que dijo Eureka. Quiero llegar al tema del burning. Quiero llegar al tema de un funcionario que ya no está compitiendo contra otros, está compitiendo contra él mismo por el rendimiento de sacar una sentencia. Y entonces, ¿qué producto final vamos a tener en esta nueva etapa de un funcionario agotado con más de 1,000 demandas para sacarlas en tiempos oficiales? Porque él sabe que si no saca una demanda con un tiempo ya preestablecido, él tendrá una sanción como funcionario. Y entonces aquí las cosas se complican. Es decir, esta nueva realidad nos está diciendo que el trabajador, el empleado, el funcionario, ya no es el modelo disciplinario. Pasamos a un modelo del burning, que es un modelo del funcionario del rendimiento. Y ojo aquí, al Poder Judicial. ¿Qué quieres, Poder Judicial? ¿Rendimiento o un funcionario que sí esté haciendo su trabajo y que pueda llevar a cabo este tipo de sentencias con estas probabilidades que estamos hablando aquí de proporciones y estas cosas, ¿no? Adelante, licenciado Rodolfo, doctor Guillermo. Doctor Efraín, doctor Guillermo, es importantísimo y llevarnos a esta reflexión, a estas conclusiones, porque siempre las personas, por más que escuchan algo, siempre dicen, bueno, y al final, ¿con qué me debo de quedar para yo inmediatamente reaccionar y trabajar? Entonces, el comentario aquí es para que cada quien me pueda compartir, o nos puedan compartir, mejor dicho, las conclusiones. El derecho nos queda claro que debe de evolucionar. Hay muchas otras profesiones como la de la psicología que muchas veces opinan que el derecho es duro, como dice el lema lex dura lex, pero eso es una mentira. Realmente el derecho reacciona bajo interpretación, es una ciencia y es una ciencia social y humana. Entonces hablamos de un cambio orgánico y hablamos de romper paradigmas. ¿Qué sucede entonces con el desafío que tienen los abogados para realmente fungir como un agente de cambio en la materia que hoy estamos tratando, que es la materia del derecho mercantil, de los actos de comercio, del comercio electrónico y de los derechos del consumidor? Recaemos en la cancha que usted bien conoce, doctor Guillermo, en lo que concierne a lo judicial, al Poder Judicial, y posteriormente contigo, mi buen amigo Efraín, que pues bueno, tú eres un referente en muchos temas, en este caso tu visión también sobre los desafíos del abogado corporativo, del abogado de empresa. Primero empezamos contigo, mi estimado doctor Guillermo, te escuchamos. Muchísimas gracias. Interesante esta charla, este aprendizaje, con café, por cierto, que yo traigo también. Lo primero que pensé de tu anuncio, dije, bueno, pues sí sirve un cafecito de una vez ahorita temprano. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿dónde estamos parados y hacia dónde vamos a caminar? Indudablemente, y qué cosas que podemos hacer. Primero, donde estamos situados ahorita es en una ley arcaica. ¿Qué podemos hacer para no obedecerla? No, más bien, ¿qué podemos hacer para tenerla de lado? Buscar la mediación como abogados, prepararnos en los sistemas, como bien dice el doctor Efraín, actualizarnos en cómo podemos subsistir como abogados a través de estos medios, porque obviamente hay que llevar comida a los hogares, hay que trabajar como abogados. Creo que esta es lo que ahorita humanamente se puede hacer. Seguirse preparando en el juicio oral,
estar muy al pendiente de las reformas, de lo que está pasando, buscar el mecanismo en que vamos a estar necesariamente acude al Poder Judicial ahorita, esperemos que pronto abra, con todas las medidas y que todos nos cuidemos para cuidar a los demás. Eso es lo que tenemos en la realidad. ¿Qué quisiera yo sugerir que hagamos como abogados? Presionar para que se cambie ese Código de Comercio arcaico, modificarlo. El juez Perelman antes había escrito algo de un feedback, me gusta mucho porque está una ley, después la interpreta un juez, viene una retroalimentación con una sentencia y pasa al Poder Legislativo para modificarla de acuerdo a las nuevas costumbres. Ese es el feedback que debe de generarse en una ley. La ley está superada, tenemos que utilizar todas las herramientas que dice el doctor Fren y todas las herramientas que ya conocemos. A ver, todos nos comunicamos por WhatsApp, todos nos comunicamos por Facebook. ¿Cómo es posible que para notificarse tenga que ir el notificador directamente hasta el domicilio del abogado? Y si no está, volver a regresar al otro día para... O sea, ya estamos bien, eso fue antes, ya hay que romper esos moldes. Hay que buscar la nueva, no digo la realidad, hay que adaptar la tecnología real que existe a la ley, no la ley buscarle cómo la complicamos más con este método. Yo fui notificador en 1989, me acuerdo que conocí todos los rincones de la ciudad. Obviamente ahorita es terrible pensar que todavía el notificador tiene que ir personalmente a varias partes cuando puede tomarle una copia al acuerdo, mandársela por WhatsApp al abogado y decirle, oye, te voy a notificar. ¿Y dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo de eso? O sea, eso es una agilidad. Hay que ser realistas, hay abogados que no quieren notificarse, hay abogados que no quieren que su caso avance, porque no es por el abogado, sino es porque el cliente le dice, oye, ¿sabes qué? No voy a pagar, hazme el tiempo que más puedas. Y cada quien en cuanto a su ética, de esa manera. No todos buscamos que toda la justicia sea ágil, hay quienes quieren que la justicia sea lenta, hay quienes quieren que no se cumpla, pero quienes, ojalá seamos más los que buscamos una justicia más ágil. Este sistema digital tiene que funcionar en el Código de Comercio. ¿Qué tenemos que seguir promoviendo? Quitar las figuras que hacerle entender al legislador federal y hacerle entender a ese cuerpo digamos, de abogados y que desgraciadamente en la manera de tristemente me ha tocado verlo porque participé en las primeras reuniones nacionales de juzgadores, ver que nos gobernaban economistas en lo legal. Entonces, no aceptaban mucho las ideas de los abogados, pero hay que buscar cambiarles esa mentalidad para buscar que el Código de Comercio transite a figuras que los doctrinistas, que los doctores en Derecho, que los maestros, que las universidades están clamando, que es darle la prioridad a una justicia alternativa. Yo diría que le hiciéramos incluso obligatoria antes de acudir a un tribunal. En algunos casos, no siempre, pero sí buscar, cuando sea gratuita, por supuesto, pero también darle fuerza a los medios de solución de conflictos de otra forma, ¿no? Para que se bajen esos parámetros, esas cantidades excesivas de expedientes. Hacia allá debemos de caminar. Y como abogados, indudablemente, tenemos que seguir participando y no olvidarnos lo que está haciendo ahorita el doctor Efraín, que es bien loable, que es padrísimo. Este confinamiento le está ayudando también, por lo que estoy viendo, a filosofar y a ver de qué manera vamos a tratar de arreglar esta sociedad de consumo con causas más justas. ¿Cómo debemos de regular estos nuevos contratos de adhesión, que son básicamente la voluntad de decir, ¿quieres esto? Sí, y ahora lo cumples. Y vaya, eso es donde tenemos que estar evolucionando. ¿Cómo vamos a controlar las injusticias que se puedan cometer en ese aspecto? Creo que por ahí tenemos que ir viendo este nuevo camino. Y espero no tener mucho el micrófono para escuchar lo que diga el doctor Efraín, que va a ser interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Estamos a unos minutitos ya nada más de acabar. Doctor Efraín, dos minutitos para su conclusión, para su exhorto, para su mensaje final. Me encantó la ponencia del doctor Guillermo y aparte ex juez o juez en retiro. Creo que lo ve con una visión muy acertada o muy preocupada, y como profesionista también debemos de ser en cierta manera
tener esa preocupación como padres, que nos preocupamos porque algo funcione bien, ¿no? En la parte del sistema judicial sí estaría muy loable el tema de que quienes intervinieran en las reformas si fueran estas famosas agrupaciones. Estoy hablando desde los colegios hasta las asociaciones, pero sobre todo a nosotros como profesionistas en el derecho, es decir, como peritos. Eres abogado, por Dios, eres perito en la materia. Entonces, esa sería la primera noción que debe de tener una persona que busca un asesoramiento y más para crear una norma. Quien crea la norma, por esencia, pues tiene que ser también un propio conocedor del derecho. Y la otra parte, que es la informática o los derechos del consumidor, es que en México están vacíos, y uno de los derechos que tenemos que tener mucho cuidado es el otorgar nuestros datos. El otorgar nuestros datos, incluso a través de un contrato electrónico, cuando estamos haciendo una compra, ahí lo estamos realizando. Desde el momento en que pides un auto de estas plataformas, estás haciendo un contrato mercantil, ¿no? Desde el momento en el que estás pidiendo tu comida en este confinamiento, estás haciendo un contrato. Es decir, a lo que voy, el derecho mercantil tiene que evolucionar, pero esta evolución ha llegado un poco tarde porque el tema del confinamiento ha alertado a esto que se llama los medios digitales, y los medios digitales están procesando información, están haciendo ventas, están realizando, y quiero ver el día de mañana los nuevos conflictos que vamos a tener y que el derecho mercantil se va a tener que ocupar, y entonces el derecho mercantil va a decir, oye, pero yo no había previsto esta figura. Y yo me estoy viendo, y lo voy a ver desde el tema transfronterizo. Resulta que las compras que estoy haciendo no son en mi jurisdicción, México, sino que son en la Unión Europea o en Estados Unidos o cualquier otra situación, ¿no? Entonces, mi planteamiento final es: la tecnología está inmersa en todas las áreas. La única área que ha ganado con el confinamiento son los sistemas. De ahí por qué es interesante que nos actualicemos curricularmente. Todos tenemos que actualizarnos curricularmente. Seas un funcionario público, seas un empleado o un colaborador o un comunicólogo, como el caso del licenciado Rodolfo, aparte de abogado, él tendrá que cambiar sus hábitos si no los ha cambiado. Y este es uno de los hábitos, ¿no? Porque yo recuerdo que nuestras entrevistas siempre eran en el toque, ¿no? Entonces, el tema final es sí, solo sí hay un pacto subservanta que se puede cambiar, solo si hasta hoy en día se comete un ilícito. Y ese ilícito lo va a tener que demostrar el derecho mercantil, ¿no? Muchísimas gracias a ambos. El tiempo se nos ha acabado, pero ha sido muy gratificante para toda la comunidad que nos ve y nos escucha haber pues tenido ese conocimiento que nos han regalado, que nos han compartido el doctor Guillermo Ciordea Romero, juez en retiro del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Mil gracias, estimado doctor Guillermo. Y al doctor Efrén Hernández Monreal. Muchísimas gracias, estimado doctor Guillermo, y al doctor Efrén Hernández Monreal, vicepresidente del CAFAEC. Muchísimas gracias, estimado doctor y amigo. Gracias, Rodolfo. Gracias, doctor Guillermo. Espero tenerlo en otra plática. Igual, encantado. Así será. Así será. A ambos los estaremos comunicándome personalmente para hacer una edición número 2. Sin más, les agradezco a todos los que nos han visto en esta alianza entre Coffee Law SC y Argos Cursa Radio, la estación que te capacita. Cuídense mucho, lo mejor.